Un cordial saludo, queridos hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera del Lince. Es un privilegio poder estar en esta mañana, en este tiempo con ustedes. El Señor nos guíe, de verdad, en buscar su rostro, en oración. El Señor nos guíe en las alabanzas que vamos a entonar en este tiempo. Y también el Señor abra nuestros corazones para escuchar su bendita palabra. Un saludo a nuestros hermanos que están en diversas plataformas digitales y también en las ondas de radio, y que cada domingo a domingo nos juntamos de esta manera para juntos exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a empezar en este tiempo orando por esta reunión. Amadísimo Señor, tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios, el único Dios verdadero. Y Padre, a ti venimos en oración a reconocer, Padre Santo, tu bendita presencia en medio nuestro. Señor, estamos delante de ti, tal cual, Señor, tu pueblo estuvo al monte del Sinaí. Tu presencia lo abarca todo, Señor. Y frente a esa presencia nos inclinamos el día de hoy y te rendimos honor. En un día separado para exaltar tu nombre, juntos como congregación, a pesar de las circunstancias, tu pueblo separa este tiempo, oh Señor, para exaltar tu nombre, para escucharte hablar. Amado Dios, guíanos de principio a fin conforme a tu voluntad, en el nombre de nuestro Salvador y nuestro Señor, Jesucristo. Amén. Amén. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en el libro de Levítico, capítulo 22. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre. Yo, Jehová. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo, Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso, o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello. Yo, Jehová. Guarden, pues, mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Jehová, que los santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella. Así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por yerro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte, y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado,
comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santificó. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea acepto, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos, o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro, o el cordero, o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Yo, Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo, Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová. Exaltaré tu majestad, proclamaré, por siempre te bendeciré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración. Señor, tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad proclamaré, por siempre te bendeciré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración, Señor.
recibe adoración, Señor. Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz, dice el cántico. Basado en la Escritura, Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cantemos. No olvidaremos, anunciaremos las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Proclamaremos a las naciones, declararemos tu soberano amor. Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Recordaremos, publicaremos las misericordias que hiciste en nuestras vidas. Lo cantaremos a las multitudes y les diremos que no hay otro como tú. Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Nos diste salvación. Gracias, Señor. Tú nos diste salvación. Por eso te cantamos. Nuestro Señor Jesucristo, hablando en Juan capítulo 4, versos 34 y 35, dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cantemos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aves cubren la mar y será
hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Avívame, avívame, con tu espíritu. Avívame, avívame, con tu poder. Avívame, avívame, con tu espíritu. Avívame, avívame, con tu poder. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Sí, Señor, que la tierra sea llena de tu gloria, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Bien, hermanos, seguimos en este tiempo. Estamos el domingo, día de ayuno y oración. Vamos a orar por nuestro país. Es necesario, es una demanda de la parte de la palabra de Dios, de parte de nuestro Señor, interceder por nuestras autoridades, por nuestro país, por nuestra nación, que esa nación se rinda al Señor. Oramos. Amadísimo soberano Dios, en este día, Señor, también venimos delante de ti, Padre, para interceder por nuestro país. Esta nación, Señor, oh Dios, Padre, tan necesitada de ti. Oramos, Señor, Padre, que tú, Padre, tu palabra, Señor, tu voz, oh Dios, tan creadora como fue en la creación misma, tan poderosa, Señor, que hizo la luz, Padre amado, también alumbre las mentes, los corazones de nuestras autoridades y puedan ver tu gloria. Señor amado, alumbra al Señor, a nuestro presidente, a nuestros congresistas, a nuestros ministros, oh Señor, a nuestros alcaldes, Padre, a nuestra policía, Señor, al serenazgo, Señor, a toda autoridad, Padre, que has levantado en esta nación, en este Lima, Señor, en este país. Padre, y que cada autoridad, oh Señor, te conozca como el único Dios verdadero y rindan sus vidas a ti, Señor. Y Padre, nos gobiernen, Señor, pero nos gobiernen, Señor, con tu palabra. No hay imposibles para ti, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso. Y venimos a ti, Señor, por la transformación, la conversión de las vidas de nuestras autoridades. Convierte, Señor. Transfórmalos, oh Dios. Padre, que podamos vivir quietamente, que podamos vivir en paz, y no con la paz que da este mundo, sino la paz que proviene de ti, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, oh Dios. Señor, venimos delante de ti, intercediendo por nuestras autoridades, por nuestro país, Señor. Provee, Padre, a nuestros hermanos, Señor, que están con necesidad de trabajo, Señor. Restaura los cuerpos afligidos en los hospitales. Padre, guarda y cuida y protege, Señor, a quienes están ahí por otros tipos de enfermedades y hay el temor del contagio, Señor. Padre, haz tu voluntad, tu soberana voluntad en medio de todo esto, Señor, y mantén nuestros corazones firmes y arraigados en tu verdad, en saber que tú tienes cuidado de tu pueblo. A ti te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. También, hermanos, queremos interceder y orar
en este tiempo por este día. Este día estamos de ayuno y oración. Vamos a orar por este día. Amado Señor, hemos apartado, Padre, por tu bendita voluntad, Señor, este día para dedicarnos, Señor, a orar, a buscarte en tu palabra, a buscar tu dirección, Señor, y como también nos enseñas, Padre, a interceder, a interesarnos, Señor, a enfatizar nuestras vidas en la necesidad que hay a nuestro alrededor. Señor, es un día de ayuno, un día en que apartamos el alimento de nuestros ojos, Padre, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y nos llevamos a tu palabra, nos vamos, Señor, enteramente a tu verdad. Ministra nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas. Señor, infunde llenura de tu Espíritu en nuestros corazones, oh Dios, que salgamos, Señor, de este tiempo de ayuno y oración con tu verdad, Padre, con tu palabra en el corazón, oh Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra necesidad, en nuestra flaqueza, en nuestra debilidad, Padre Celestial. Quita, Señor, de nuestra carne, de nuestra vida, Padre, los deseos pecaminosos, Señor. Limpia, purifícanos, santifícanos, Señor. Cuánto hemos aprendido, Padre, de la urgencia, Señor, de ser un pueblo separado para ti. Oh, Señor, queremos ser separados, totalmente apartados, que no haya ningún vestigio, Señor, en nuestras vidas, Padre, de búsqueda de nuestro propio corazón hacia nuestras propias, Señor, inmoralidades. Santifícanos, Señor, con tu verdad. Tu palabra, Señor, es verdad. Oh Dios, este día, Señor, llénanos de ti, Jesucristo. Llénanos de tu verdad, del conocimiento de tu persona, oh Jesús, de tus atributos, Señor, y que tu verdad, Señor, el conocerte, el saber quién eres y lo que haces, infunda esperanza, infunda, Señor, paciencia. Señor, infunda, Señor, aliento a nuestros corazones debilitados. Padre, saca de nosotros la maldad, el pecado, Señor, y pon un corazón recto y noble delante de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Quiero darles unos anuncios antes de ir a la palabra. Estamos estudiando nuestro tercer ciclo de la Academia Bíblica. Por lo tanto, hermano, le animamos a participar. Inscríbase. Pida a su pastor el link correspondiente y le dará un formulario para que usted pueda inscribirse en uno de los cursos que hemos preparado para seguir conociendo a Jesús. En segundo lugar, nuestro Congreso Misionero. Ya estamos a puertas del Congreso Misionero y tenemos dos partes. La primera parte del Congreso tiene que ver con los talleres que se va a dictar de 7:30 a 8:15 de la noche. Para esto hay que inscribirse. Tenemos 26 talleres. Pida el link igual a su pastor para que usted pueda inscribirse. Y la segunda parte son las plenarias que son abiertas a toda la iglesia. De hecho, que quisiéramos que toda la iglesia también participe en los talleres. Pero la transmisión de las plenarias será vía YouTube, vía Facebook, a través de nuestras redes sociales, abiertas a toda la iglesia. Un tercer aviso que tiene que ver con la oración. Sigamos en oración, queridos hermanos. Es importante que en este momento no soltemos, sino más bien nos aferremos más al Señor y sigamos orando. Muy bien, ahora vamos a la palabra del Señor. El día de hoy trataremos un tema muy especial que habla acerca de la compasión de Cristo. Estamos a puertas de nuestro Congreso Misionero, 25º Congreso Misionero. Qué hermoso, queridos hermanos.
Y damos gracias a Dios porque ha puesto el sentir misionero en la iglesia. Solo Dios puede hacerlo. Entonces preparémonos. Que este tiempo sea especial donde nosotros podamos recargar baterías para seguir haciendo la obra misionera. Que nuestro corazón se llene de amor, de compasión. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos. Padre Dios, en el nombre de Jesús oramos que nos bendigas, que al abrir tu palabra tú puedas enseñarnos, Señor, tu gracia, tu misericordia. Señor, habla a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hablar de compasión significa hablar de misericordia y de piedad. El diccionario define compasión de la siguiente manera. Es el sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar el dolor o el sufrimiento, a remediarlo o evitarlo. Sí, compasión tiene que ver con ese sentimiento que nosotros podemos tener, ese dolor que se produce aún hasta lo más profundo de nosotros, hasta nuestras entrañas, al ver el dolor de la persona, al ver el sufrimiento de la persona. Esa es compasión. Y en este pasaje vamos a hablar acerca de la compasión de Cristo. En el versículo 35, vamos a leerlo, dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Queridos hermanos, en el capítulo 8 y el capítulo 9 de Mateo, vemos a Jesús en pleno ejercicio de su ministerio, predicando y realizando muchos milagros. Vemos la sanidad de un leproso, la sanidad del siervo del centurión, la suegra de Pedro, la liberación de un endemoniado gadareno, la sanidad de un paralítico, la hija de Jairo, dando vista a ciegos, curando a un mudo. Mira que el ministerio aquí en este texto que estamos leyendo y estudiando nos habla de un ministerio muy activo del Señor Jesucristo. Recordemos que el ejemplo de Jesús es digno de imitar. Él se metía con todo a hacer las cosas, se metía a la obra 100%. Era una persona muy activa y en sus 3 años de ministerio fue un tiempo muy dinámico, muy intenso. Además, era una persona digna de imitar. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque se preocupaba por la gente. Se preocupaba por hacer relaciones duraderas, relaciones tipo familia con la gente. Es hermoso ver que Jesús siempre fue accesible a los demás. Siempre estuvo ahí con la gente. Y también es bueno saber que la gente se sentía bien a su lado. Un hombre profundamente compasivo, del cual podemos aprender mucho en esta mañana. Se nos dice en este versículo que Jesús estaba en las ciudades y estaba en las aldeas. Y esto nos enseña
que Jesús no hacía distinción de lugar. Estaba en las grandes ciudades, pero así también como en las pequeñas aldeas. Quizás aldeas desconocidas, quizás aldeas donde de repente había gente pobre, pero al final pequeños pueblos a los cuales el Señor le dio interés. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender eso. Nosotros tenemos que considerar todo lugar, grande o pequeño, rico o pobre, donde tenemos que hacer el ministerio. ¿Y cuál era el ministerio que Jesús hacía? Nos dice que por lo menos hacía 3 cosas aquí. Enseñaba, o sea, tenía la paciencia suficiente para enseñar a la gente acerca del reino de los cielos. Predicaba. ¿Predicaba qué? Las buenas nuevas de salvación, o sea, el evangelio. Y en tercer lugar, lo he puesto yo así, se preocupaba por la gente. Se preocupaba por el dolor que la gente pasaba. Y lo vemos aquí en este versículo que dice, y sanaba toda enfermedad, hablando de las cosas físicas, de las enfermedades físicas que los seres humanos pueden tener. Y también hablando, dice, en segundo lugar, de dolencias. Y ahí entendemos no solo por enfermedades, sino enfermedades que tienen que ver con el alma, con las emociones, enfermedades espirituales. Como segundo punto, vamos a hablar de la compasión de Jesucristo por la gente. Y vamos a ver 7 casos. En primer lugar, en Lucas capítulo 7, versículo 13 dice lo siguiente: y cuando el Señor la vio, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Aquí Jesús nos habla de no llorar. ¿Y a quién le dice esto? A una viuda que había perdido a su hijo. Cuando Jesús está entrando a la ciudad, se encuentra con una caravana que viene a enterrar al hijo de una viuda. Y hermanos, ya esta persona era viuda. Y ahora encima de esto ya pierde a su hijo. Y esto significa que de repente también perdía el sustento del hogar. Entonces Dios, al ver a esta mujer, le dijo, no llores, porque sabía lo que iba a hacer con su muchacho. Entonces vemos en la historia bíblica que él luego lo resucita y le vuelve a entregar a su hijo, porque Jesús se compadeció de esta mujer. Hermano, esto nos enseña que nosotros tenemos que confiar en el Señor, porque ninguno de nosotros está al aire, sino que Dios vela por sus hijos. Dios vela por ti, Dios vela por mí. Dios tiene cuidado de nosotros. En estos momentos difíciles, Dios nos cuida. En segundo lugar, Él tuvo compasión por la gente que tenía hambre. En Mateo capítulo 15, versículo 32 dice así: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Jesús está hablando de la gente que le escuchaba. Y Él dice que tiene compasión de esta gente que tiene hambre. ¿Y qué es lo que hace? Multiplica los peces y los panes. Él provee de alimento a la gente. ¿Tienes necesidad de alimento? Dios cuidará de ti. Dios cuidará de nosotros. Dios no nos ha dejado. Tenemos que confiar que Él nos sustenta. Quizás tendremos que ajustarnos un poco, pero confiemos, Él no nos va a dejar solos. No voy a olvidar el rostro de aquella mujer pobre, el llanto y sus múltiples palabras de gratitud cuando le entregamos una bolsa de víveres. Quizás
No sea tu caso. Pero sí sé que Dios nos va a sostener. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a proveer. En tercer lugar, Él tiene compasión por los enfermos. En Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3 dice lo siguiente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendiendo la mano lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Este enfermo de lepra le dijo a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús que respondió, si quiero limpiarte, quiero hacerlo. Ponte a pensar en esta persona. La lepra era una enfermedad mortal que malograba el cuerpo, que prácticamente uno se despedazaba. Era una enfermedad que te obligaba a estar aislado. Así como ahora tenemos la distancia social, era aún peor porque ellos tenían que estar lejos de las personas y es más, tenían que decir que eran inmundos cuando alguien se acercaba. Inmundo, tenían que advertir. Hermanos, Jesús, cuando este hombre se arrodilla delante de él, no lo hace a un lado. ¿Tú te imaginas el corazón de este hombre con todo el sufrimiento, todo el rechazo, todo el dolor, toda la soledad? ¿Cómo estaba su corazón, su alma? Pero Jesús no lo rechaza y al contrario le dice, si quiero limpiarte, quiero limpiarte. Y querido hermano, ese mismo Jesús es nuestro Dios. Y Él ve las circunstancias de nuestro corazón, ve el dolor que tenemos. Y Él te dice lo mismo que le dice a esta persona. Quiero. Por lo tanto, hermano, queremos confiar en el Señor. Debemos confiar en Él. Él tiene compasión de los enfermos. En cuarto lugar, Él tiene compasión de los oprimidos. Versículo que aparece en Mateo 8:16 dice así. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús teniendo compasión de la gente que está con una atadura demoníaca. Hermanos, esto es tremendo porque Dios quiere darnos la libertad. Muchas veces cuando nosotros andamos en el pecado e insistimos en el mismo pecado, se producen en nuestra vida ataduras que solo Dios puede desatar, que solo Dios puede dar libertad. Por lo tanto, hermanos, vemos acá un caso de una persona que estaba oprimida por el demonio. Y Jesús la libera. Y Jesús lo mira con misericordia. Y Jesús no mira sus pecados, sino al contrario, Jesús le da la oportunidad de volver a hacer las cosas bien, de repente de dejar los malos hábitos que lo han llevado a una situación así y que empiece a creer y empiece a avanzar en su vida de fe con el Señor. Hay cosas de repente que atan nuestro corazón, que no te permiten estar en libertad. Cosas que de repente se han vuelto un mal hábito en tu vida y en nuestras vidas que es difícil de romper y que estamos nosotros en un ciclo vicioso ahí dando vuelta en lo mismo y no podemos vencer. Nos consume, nos encadena y finalmente nos aleja de Dios. Deja que Dios, el Dios compasivo, Jesús, te dé la libertad y rompa tus cadenas. En quinto lugar, Él tiene compasión por los ciegos. Dice Mateo 20:34. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Aquí nos habla de una ceguera física. Pero usted sabe, hermano, que no solo hay ceguera física, sino también hay una ceguera espiritual
Y muchas personas están deambulando sin saber a dónde ir, chocándose y haciéndose daño. Por lo tanto, Jesús vino a dar vista a los ciegos. Jesús vino a poder abrir los ojos a los que no ven. Jesús vino a sacar de la oscuridad del pecado a las personas. Jesús manda que nosotros seamos instrumentos para que los ciegos puedan ver. Jesús no solo quiere sanar la ceguera física, sino también la espiritual. Hermanos, Él quiere dar una segunda oportunidad a todos los que no ven la verdad de Dios y quiere llevarlos al gozo, a la libertad y a la justicia, a la hermosa vida que Él tiene en Cristo para cada uno de nosotros. En sexto lugar, Jesús tiene compasión de las ciudades. Cuando Lucas dice en el capítulo 19, versículo 41 y 42 lo siguiente: cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Jesús llorando por la ciudad. Si hubieras conocido quién te ha visitado, si supieras quién soy yo, si supieras que yo te puedo dar la paz, está diciendo. Hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Yo sé que Jesús llora por nuestras ciudades al ver tanto pecado, tanto alejamiento del Señor. Y finalmente, capítulo 9, Jesús tiene compasión por los desamparados. El versículo que estamos leyendo dice, ahí Mateo nos dice que Él tiene compasión por las multitudes que estaban desamparadas y dispersas. Hermanos, el pastor tiene ovejas, el pastor de los campos, ¿ok? Y la oveja es un animal que necesita ser protegida, necesita ser amparada. Muy fácil, se puede desviar. La oveja tiene la característica de ser torpe y testaruda. Si no hay alguien que ahí le esté mirando, en un momento se puede desviar y finalmente es presa fácil para cualquiera de las fieras. No sabe defenderse y pueden hacerle daño muy fácil. Hermanos, nosotros somos como ovejas. Jesús mira a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Y Él quiere ser el pastor de las ovejas. Pero para esto nosotros tenemos que acercarnos a Él. Él mira a las ovejas con compasión. Mira a las multitudes con compasión. Es interesante que aquí la palabra desamparada tiene que ver con alguien que necesita ayuda, alguien que necesita protección. Y la palabra dispersa con alguien que está abandonado, está tirado, está esparcido. Hermanos, que la ausencia de liderazgo en el antiguo Israel no se produzca aquí también entre nosotros. El Señor se conmovió por el sufrimiento de la gente. Por lo tanto, el liderazgo pastoral, si lo podemos decir así, en vez de aliviarle, le ponía cargas muy pesadas que no podían en muchos casos llevar encima. Por lo tanto, este pasaje nos enseña dos cosas. La primera, que Jesús se compadece de la gente. Jesús se compadece por el sufrimiento corporal y por el sufrimiento espiritual de la gente. De todos los males que el ser humano puede padecer, este es el principal: no tener un pastor, no tener un guía, alguien que pueda saber de él, que pueda cuidarlo,
estar en una vida desorientada, en una vida perdida y separada de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos un gran pastor y busquemos al gran pastor. Y en segundo lugar, esto nos enseña acerca de lo que sería luego una profecía mesiánica que habla acerca de Jesús como el gran pastor de las ovejas. Miren, Isaías 40:10 dice: y aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo se señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué hermoso, hermanos. Dejemos que nuestro gran pastor nos lleve en sus brazos. Dejemos que Jesús tenga compasión de nosotros y nos pastoree. Y nosotros seamos ovejas que obedezcamos su voz. En tercer lugar, el versículo 37 nos dice lo siguiente: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Aquí nos habla de la compasión de Cristo y la cosecha. Miren, queridos hermanos, la mies es esas espigas, ese cereal maduro, esas plantas doradas que cubren las sementeras y que están listas para ser cosechadas. ¿Ha visto un campo usted, querido hermano, lleno de trigo o cebada? Yo he tenido la oportunidad de ver muchas veces esos campos que ya están listos para cegar, las espigas maduras y prácticamente secas, que apenas las tocas y ya los granos están por caerse. Así, Jesús ve a las multitudes, a la gente sin Cristo, a las ciudades y los pueblos, como campos que están listos para la siega. Ahora, en medio de estas circunstancias difíciles que nos toca vivir, aún se puede percibir la mayor necesidad que hay. El hombre ha descubierto una vez más su fragilidad frente a este virus que no podemos enfrentar, fragilidad ante la muerte, fragilidad ante el dolor, fragilidad ante la convivencia diaria. Entonces, ahora más que nunca se hacen claras las palabras del Señor, que la mies es mucha. Por lo tanto, queridos hermanos, solo nos falta levantar los ojos y ver que nuestra sociedad, nuestra Lima, nuestro país, son enormes campos que están listos para la siega. En otras palabras, hay muchas personas que están listas a entregar su vida a Cristo. Podemos decir que Jesús mira al mundo como aquellas semillas que están listas a recoger. Queridos hermanos, el problema es que el versículo nos dice que hay pocos obreros. Sí, Dios es dueño de la cosecha y nosotros tenemos el honor de ser aquellos obreros que recogen la cosecha. Simplemente nosotros somos colaboradores de Dios para este trabajo. Y nuestro trabajo es el trabajo de recolección. O sea que tenemos que recoger la semilla que ya está madura. Entonces, pero tenemos que hacerlo con diligencia. Es un trabajo agradable. Si usted sabe de siembra, es un trabajo hermoso. ¿Por qué? Porque hay gozo cuando el que ha sembrado cosecha. Hay alegría porque es la corona de todo el esfuerzo que ha hecho durante varios meses. Isaías 9:3 dice: multiplicasteis la gente
aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Aquí habla de alegrarse en la siega, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros como iglesia hagamos. Nosotros que estamos llamados a recolectar, nosotros que estamos llamados a recoger el fruto, nosotros tenemos que hacerlo con alegría. ¿Por qué? Porque Dios es el que convence, porque Dios es el que salva, y nos toca simplemente nosotros ser esos instrumentos para poder recoger la cosecha. El recoger implica alegría, por lo tanto debemos estar dispuestos, hermanos, dispuestos a cosechar. Recuerda, cosecha, tiempo de alegría. Amén, hermanos. ¿Y qué es lo que dice el versículo 38? Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí no les dice a los discípulos, Jesús no les dice a los discípulos, bueno, mira, escojan gente, separen, capaciten. No, les dice más bien, los invita a que vayan al Padre Dios a orar para pedirle que Dios pueda cargar los corazones de las personas y pueda llevarlos a la cosecha. Le ordena que imploren a Dios. ¿Para qué? Para que Dios levante obreros. Siempre va a haber necesidad de obreros, hermanos, porque la cosecha es enorme. Estamos frente a un mundo perdido que necesita mucho de nosotros, que necesita la sal de la iglesia, la luz de Cristo, que necesita del Evangelio. Por lo tanto, debemos orar. Debemos orar ¿qué? Que Dios envíe obreros a la mies. Recuerdan, hermanos, que la mies es la sementera. Me acuerdo de Ken Hopper y de Roy Letourneau, dos hombres que el Señor utilizó para que el Evangelio comience a través de nuestra iglesia aquí en Lima. Dos hombres arrodillados en la avenida Arequipa, orando que Dios tenga misericordia de Lima y plante una iglesia. Y hermanos, después de 62 años, 63, somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince. Porque un hombre oró. Y yo no sé si oró que envíen obreros a la mies o que envíen obreros a Lima, pero oró, queridos hermanos. Por lo tanto, nos toca orar que el Señor levante obreros. Nos toca orar de corazón que el Señor lleve a la iglesia a hacer la tarea más hermosa que existe: predicar el Evangelio. Y mis hermanos, en cuarto lugar, la compasión de Cristo para sus hijos es acción. Mire, Dios carga los corazones, y yo sé que hay muchos corazones cargados porque tenemos un ejército de líderes en la iglesia. Es más, nos ha llamado el Señor a ser discípulos, y no importa la condición en que nosotros estemos, si somos nuevos o somos medianos o mayores en la fe, el Señor nos manda que hagamos discípulos. Es un mandato que no podemos obviar. Dios carga los corazones de sus hijos. Hay un autor, es Timothy Keller, en su libro Ministerios de Misericordia, presenta dos estructuras que hay en la iglesia. A la primera le llama la puerta principal. ¿Y qué es lo que dice acerca de ella? Que tiene la fuerza centrípeta, o sea, que es la iglesia que espera que los incrédulos vengan y entren a través de la puerta de la iglesia. Y para esto
usa métodos para atraer a los creyentes a los servicios de la iglesia y luego pues ahí los evangeliza y los cuida. Pero también hay otro tipo de iglesia que es la que tiene la puerta del servicio, que tiene otro tipo de fuerza, y esa vez es la fuerza centrífuga. Es aquella que tiene el movimiento hacia afuera, donde envía a sus miembros a contactar a aquellos que no conocen a Dios, y aquellos que no conocen a Dios son ministrados por la gente de la iglesia y aún son evangelizados y luego en el tiempo vienen a la iglesia. Hermanos, no solo de una forma, sea que esperemos que la gente venga a nuestra iglesia y con más razón que nosotros vayamos hacia los incrédulos, tenemos que alzar nuestros ojos y ver que los campos están blancos para la siega. Querido hermano, tenemos que movilizarnos. Tenemos que levantar nuestra cabeza y ver que la cosecha está lista. Sí, mis hermanos, la cosecha está lista y Dios está llamando a cada uno de nosotros. Hombres, mujeres, niños, matrimonios, adultos, jóvenes. Dios nos está llamando, ¿por qué? Porque la cosecha es mucha. Tenemos que activarnos, tenemos que despertar, tenemos que ponernos en la primera línea de la batalla. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a involucrarnos en esta tarea tan especial, en esta maravillosa tarea que es predicar el Evangelio. Que sea nuestra oración, que sea nuestro deseo ver a la iglesia en actividad, aún más de lo que está. Que Dios vea a su iglesia. Que Dios vea a su iglesia en las casas, predicando, en las calles, predicando, en los trabajos, predicando, a través del Zoom, predicando, a través de las redes sociales, predicando, a través del WhatsApp, predicando. Hermanos, estos tiempos son irrepetibles. Es tiempo de cosecha. Es tiempo de llevar la eternidad a los corazones. Es tiempo de ponernos manos a la obra. Aprendamos de Jesús, que tenía compasión de la gente, que se acercaba a la gente, que la gente era importante para él, que la gente era feliz cuando estaba con él, que él desarrollaba relaciones familiares muy hermosas. Que Jesús sea conocido. Que Jesús sea conocido por nosotros en este tiempo y en este lugar, en Lima y en todo el mundo. Oremos, hermanos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu compasión, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, te interesabas en la gente, Señor, en los ciegos, en los enfermos, en los que tenían hambre, en las personas que sufrían, Señor. Ten misericordia de nosotros. Líbranos de tener un corazón orgulloso o duro, Señor, sino más bien sintonízanos al sentir tuyo, Señor. Padre, que hay multitudes que sufren, multitudes que están sin pastor, Señor. Y concédenos la gracia, Señor, de ser esos instrumentos, Señor. Que seamos la respuesta a las oraciones de, Señor, los hombres y mujeres de todos los tiempos que dicen que han orado, que mandes obreros, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad, Señor. Te entregamos nuestra vida, te entregamos el corazón, Señor, te entregamos nuestro ser y permítenos, Señor, recoger la cosecha. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La palabra de Dios nos invita a cantar al Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. A ti la gloria, Señor.
Asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria. Y la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti y espero en ti, mi Rey, a ti la gloria. Gloria, alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Gracias, Señor, por ese privilegio de poder adorarte, cantarte y darte a ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Amados hermanos, en esta parte vamos a interceder por nuestros misioneros. Vamos a orar por ellos, que el Señor los guarde, los guíe, los sostenga en medio de las situaciones en las que están. Y también vamos a orar por el sostén económico, que el Señor dé de su provisión para nuestros hogares y también para su iglesia. Oramos. Oh Señor, Padre Santo, tú tienes pueblo escogido en cada nación de este mundo. Y oramos, Padre amado, por nuestros misioneros, Señor, cargados con el llamado de tu voz, dejando, Señor, sus hogares, sus ciudades, Padre, llevando tu palabra, oh Dios, y tu iglesia, Señor, con ellos. Oramos e intercedemos por la vida de cada uno, Señor, de los siervos que tú has llamado para tu ministerio, para tu obra en diferentes lugares.
lugares fuera de este país, lugares en nuestras provincias, lugares en nuestra ciudad, Señor. Guarda sus vidas, Padre. Sostén Señor, sus corazones en tu verdad, en medio de la soledad que implica, Señor, es servirte, Padre, en lejanía, Señor. Padre, tú no estás ausente, tú estás ahí con ellos, Señor. Padre, que guárdalos en ti, que ellos puedan ver, Señor, que tú estás con ellos en ese lugar. Sosténlos, Señor. Cuídalos, Padre, y pon en nuestra iglesia del Lince, Señor, un corazón, Padre, ardiente, Padre, por misiones. Señor, que nuestra obligación, Padre, que nuestro clamor, Señor, que nuestro corazón esté comprometido profundamente, bendito Dios, Señor, con misiones. Padre, tú quieres, Señor, que todos procedan al arrepentimiento. Las puertas del cielo, Señor, están abiertas de par en par. Padre amado, para que todo aquel que cree en ti, Señor, no se pierda y tenga vida eterna. Oh Dios, lleva a nuestra iglesia, llévanos, Señor, a poder, bendito Dios, cargar nuestros corazones con tu palabra, con tu voz, de ir y proclamar tu verdad, Señor. Guarda a quienes tú has llamado, Señor, sosténlos en ti. Padre, sostén también a nuestros hogares, Señor, en medio de esta crisis económica, en medio de la necesidad material. Dios, Padre, qué momento más oportuno, Señor, de que muestres tu provisión. Tú, Señor, sostienes nuestros hogares. Nuestra confianza no está en el dinero, está en ti. Nuestra esperanza, Señor, no está, Padre, en nuestro trabajo, está en ti, Señor. Provee tú para tu iglesia. Provee tú, Señor, para las necesidades de nuestros hermanos, Señor. Da de ti, Padre, que este pueblo, cada uno de nosotros, te conozcamos, Señor, de una forma más cercana, Padre, frente a esta necesidad. Guárdanos, Señor, en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.